Hola, ¿qué tal? ¿Ya vieron nuestro Lumière? O Lumière. Si quieren aprender cómo se hizo todo esto, quédense con nosotros. Les vamos a enseñar de una manera fácil. Muy bien, para empezar los materiales son esos tubitos de plástico que uno usa para los globos, los centros de mesa que ponen los globitos. Vamos a usar cartón, pedazos. Vamos a usar alambre del precocido o si no del que ustedes tengan. Los cartoncitos que quedan del papel sanitario, bolitas de unicel de diferentes tamaños y nuestra cinta masking. 3 de las bolitas de unicel tienen que ser de un tamaño que embonen en los cartoncitos del papel sanitario y otra va a ser más grande y la van a partir a la mitad para que sea la base. Uno de los tubitos lo vamos a usar para que sea el del centro, el cuerpo, y vamos a usar el alambre para hacer los bracitos, pero los vamos a cubrir con los mismos plastiquitos de los globos. Y por eso, si se fijan, aquí estoy poniéndolo en la base. Vamos a hacerle un hoyito para atravesar el alambre y después lo vamos a cubrir con los plastiquitos. Una de las bolitas de unicel chiquitas nos va a servir para el centro. Si se fijan ahí, tengo una muy chiquita. Yo les recomiendo agarrar una muy grande porque esta después se me desaparece cuando yo hago el empapelado. Ahora con otro de los pedacitos de cartón lo que vamos a hacer es partirlo a la mitad porque lo vamos a hacer como un estilo cono. Vamos a hacer el cuerpo y vamos a hacer otros dos más chiquitos. Los otros dos más chiquitos, uno va a ser para formar la parte del cuello y el otro va a ser el que va de la base al cuerpo. Vamos a ocupar la mitad de una bolita de unicel para tapar la parte del cuerpo, para que sea la parte de abajo del cuerpo. Con uno de los pedazos de cartón lo que vamos a hacer es hacer los petalitos que van en la parte de la base, son como pétalos o como hojitas. Ahora con el alambre le estoy midiendo alrededor del borde que va entre la vela y la parte de metal que se supone que es la dorada y los voy a recubrir con periódico para después pegárselos a la figura. En el del centro tuve que hacerle unos dobleces al alambre para que quedara la sonrisa. Ahorita no se nota, pero lo verán más adelante. Y ahora la estructura base la pego todo con silicón caliente. Tengan cuidado porque si usan mucho silicón caliente puede hacerles un hoyote a las partes de unicel, entonces sean moderados. Ahora van a poder ver que utilizamos Plastiloca, que es la plastilina epóxica, para hacer los detallitos de la figura, ya que son como muy finos y con el papel maché a veces se llegan a perder. Van a poder distinguir muy bien estos detalles ya que la plastilina epóxica es verde.
unas gotitas de silicón lo que vamos a hacer es agregarle esas partes como derretidas que tiene la vela. Vamos a comenzar con pintura acrílica dorada y en las partes en donde tiene plastiloca le tenemos que dar como un poquito más de capas porque no cubre tan bien. Ahora vamos a pintar la parte de las velas. El color no lo teníamos, así que lo creamos con blanco, un poquito de amarillo y un poquitito de negro. Para los párpados vamos a utilizar el mismo color de la vela, pero le vas a poner un poquito de amarillo y un poquito de negro para que sea un poquito más fuerte. Y ya esto lo vas a ir notando una vez que seca la pintura, ves cómo se oscurece un poquito más el color. Los ojos van de color blanco igual que los dientes. Y las cejas obviamente van de color negro y se le va a hacer como un delineado entre el párpado y el ojo para que sea como las pestañas. La lengua va de color rosita y la parte de adentro de la boca se la vamos a pintar de rojo para que resalte. Y por último van a ir los ojos de color negro. Queríamos pintar de dorado. Ya ven que nosotros regularmente cada figura de papel maché que utilizamos les decimos que le pongan un fondo, ya sea blanco o color negro, color que ustedes quieran para que resalte después los colores. Nosotros la intentamos, pero no sabíamos cuál, si blanco o negro. Entonces aquí en la parte de abajo pintamos primero una parte de negro y una parte con gesso y le pusimos, pero vean cómo se ve. ¿No le gustó así ese color? ¿Y qué creen? Que pues lo hicimos sin fondo. Y miren qué bonito quedó el dorado. Entonces, no siempre se utiliza fondo. O desde que descubrimos el papel estraza, gracias a nuestra amiga. Gracias a nuestra amiga. Por eso, porque vean, el dorado, que es una pintura acrílica normal, ni siquiera es de aceite ni nada, brilla y resalta mucho en el papel estraza. Entonces, si van a utilizar papel estraza, no necesitan fondear. Bueno, ¿y qué les pareció? ¿Verdad que muy fácil? Seguimos reciclando, seguimos usando cositas que están ahí en la casa, que luego uno hace mucha basura, entonces pues hay que reutilizar. Y si tienes niñitos que les gusta La Bella y la Bestia, Disney o cualquier personaje, pues te pones creativo. No se olviden que estamos usando velitas que son eléctricas, porque obviamente como es papel maché, pues no podemos usar velas de veras porque es peligroso. Y esperamos que les haya gustado. Entonces, si les gustó, por favor, darnos un like, que nos ayuda mucho. Suscríbete porque nos gusta hacer mucho estas figuras de papel maché. Entonces, próximamente vamos a tener más. Sí. Y si tienes alguna duda, si hay algo que no se haya entendido o que no se haya visto en el video, coméntanos. Nos gusta contestar las preguntas. Y también no se olviden de mandarnos sus fotos, que nos gusta ver. Nos pueden seguir, nos pueden mandar sus mensajes en las redes sociales. Por ahí tenemos en la cajita de descripción, tenemos el Instagram, tenemos el Twitter, tenemos el Facebook y Pinterest y todo lo demás. todo lo demás. Y entonces, pues nos vemos en el próximo.